¿Qué harías si descubrieras que una civilización extinta hace siglos aún influye en tu vida diaria? No hablamos de una ficción, sino de los aztecas, cuyo legado continúa sorprendiendo al mundo moderno en formas que pocos podrían imaginar. En esta exploración profunda y reveladora, conocerás 29 maravillas del imperio azteca que no solo definieron a su civilización, sino que también dejaron una huella que la ciencia, la historia y la cultura contemporánea todavía intentan descifrar. Desde la complejidad de su ingeniería hidráulica hasta la precisión de sus calendarios, desde la filosofía educativa de sus escuelas hasta los secretos aún no del todo comprendidos de sus rituales religiosos, el mundo azteca es una caja de maravillas que desafía los límites del conocimiento occidental. Comencemos por su fundación mítica, la visión del águila devorando una serpiente sobre un nopal, guiando a los mexicas hasta el lugar sagrado donde levantarían Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. No fue un simple asentamiento, sino una obra maestra de urbanismo, construida sobre islas artificiales en medio de un lago, con calzadas elevadas, canales navegables y sistemas de drenaje que rivalizan con los de ciudades modernas. Uno de sus mayores logros fue el desarrollo de las chinampas, jardines flotantes creados a mano para cultivar alimentos en el lago. Su eficiencia agrícola era tal que hoy siguen utilizándose en Xochimilco. ¿Cómo logró esta civilización dominar los entornos más hostiles? Con conocimiento, adaptabilidad y una cosmovisión que unía naturaleza, divinidad y deber cívico. El calendario azteca es otra maravilla. Basado en ciclos solares y rituales, era tan exacto que se adelantó a algunos modelos europeos por siglos. No era solo una herramienta de medición del tiempo, sino una guía espiritual que marcaba cada acto humano dentro del orden cósmico. La arquitectura de sus templos, como el Templo Mayor, no solo era monumental, sino profundamente simbólica. Cada escalón, cada orientación tenía un significado religioso y astronómico. Los aztecas desarrollaron un sistema educativo obligatorio para hombres y mujeres, algo insólito en el mundo premoderno. El Telpochcali y el Calmecac formaban a los jóvenes en valores, historia, religión, matemáticas y arte militar, preparando tanto a guerreros como a sacerdotes y líderes. Su sistema jurídico era sorprendentemente avanzado, con leyes codificadas, jueces y hasta apelaciones, algo que desmiente el prejuicio de una cultura puramente belicista. Pero sí, también existía el costado oscuro, los sacrificios humanos. Aunque estremecen, tenían una lógica interna profunda. La sangre era la energía que alimentaba al universo, y los dioses requerían esa ofrenda para mantener el equilibrio cósmico. Era una reciprocidad entre lo humano y lo divino, no simple crueldad. Incluso en esto, los aztecas tenían reglas, rituales específicos y una estética del sacrificio que buscaba trascender el sufrimiento. En lo artístico, los aztecas deslumbraron con esculturas como la Piedra del Sol y la Coatlicue, obras cargadas de simbolismo, poder y una belleza inquietante. Usaban obsidiana para crear espejos que, se cree, eran usados para adivinación y conexión espiritual, una tecnología espiritual que apenas comenzamos a comprender. En medicina, utilizaban más de 1000 plantas medicinales, muchas de las cuales se siguen estudiando hoy por su eficacia. Los mercados como el de Tlatelolco eran centros de intercambio que asombraron a los conquistadores españoles.
ordenados, regulados, con variedad de productos que iban desde comida y textiles hasta joyería, armas y animales exóticos. La organización social azteca no era caótica. Existía una jerarquía estructurada, pero con movilidad social a través del mérito y el servicio al Estado. La religión azteca no era un sistema estático, sino un campo vivo de interpretación, con deidades como Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tlaloc, representando no solo aspectos divinos, sino también fuerzas de la psicología y la naturaleza. El arte plumario, hecho con plumas de aves exóticas, era tan refinado que piezas como el penacho de Moctezuma aún hoy desconciertan por su perfección técnica. ¿Y qué decir de su sistema de comunicación? Usaban códices pictográficos y un cuerpo de mensajeros, los tamemes, que recorrían grandes distancias a pie, transmitiendo mensajes, noticias y tributos entre regiones del imperio. A través de sus conquistas, los aztecas expandieron un imperio de alianzas más que de dominación directa, permitiendo que muchos pueblos conservaran su lengua y costumbres a cambio de tributo, en un modelo de control político eficiente para su tiempo. Este equilibrio entre centralización y autonomía es una de las razones por las que el imperio creció tan rápidamente. Sin embargo, este mismo sistema también generó resentimiento entre los pueblos tributarios, lo que fue aprovechado por los conquistadores españoles para fracturar la unidad del imperio. La caída de los aztecas no se debió solo a las armas, sino a las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, que arrasó con millones de indígenas sin inmunidad, devastando la estructura demográfica y social. Pero aunque su capital cayó, su cultura no murió. Vive en el idioma náhuatl que aún hablan millones de mexicanos, en los nombres de lugares, en los rituales sincretizados del Día de Muertos, en la comida, en la medicina tradicional y en la memoria colectiva de un pueblo que se niega a desaparecer. Esta es solo una introducción al asombroso mundo azteca, una civilización que, lejos de ser un recuerdo polvoriento del pasado, sigue hablándonos con fuerza y relevancia. En las siguientes partes, exploraremos más a fondo cada una de estas maravillas, desentrañando los secretos que aún hoy nos maravillan y nos invitan a repensar lo que creemos saber sobre la historia. El asombro ante la civilización azteca no se disipa con una simple mirada superficial. Al contrario, cuanto más se investiga, más impresionante resulta su legado. Comencemos esta segunda parte explorando una de las joyas menos reconocidas, su maestría en hidráulica. En un terreno lacustre, donde las lluvias eran intensas y el agua un recurso tan abundante como potencialmente destructivo, los aztecas diseñaron diques, compuertas y acueductos como el de Chapultepec, que abastecía de agua potable a toda la ciudad de Tenochtitlan mediante canales elevados. Esta obra de ingeniería, realizada sin herramientas modernas ni animales de carga, es un testimonio del ingenio técnico azteca. Otro ejemplo sorprendente de innovación es su sistema de drenaje. Cuando las inundaciones amenazaban la ciudad, utilizaron una combinación de canales subterráneos y elevaciones estratégicas que permitían el flujo natural del agua, adaptando la ciudad a las condiciones del entorno. Pero no todo era infraestructura. También debemos hablar de la profundidad espiritual de su visión del mundo. Para los aztecas, el universo se dividía en múltiples niveles. El mundo superior, donde vivían ciertos dioses, el mundo terrenal y el inframundo conocido como Mictlán. Este último no era el infierno en el sentido cristiano, sino un lugar de prueba,
transformación y destino final de la mayoría de las almas. Este concepto demuestra una visión existencial compleja. La vida no era lineal ni finalista, sino un ciclo continuo de muerte, renacimiento y equilibrio. Este mismo principio inspiraba sus ceremonias religiosas, entre ellas las dedicadas a Tlaloc, el dios de la lluvia, cuya adoración incluía rituales acuáticos y sacrificios relacionados con la fertilidad. En términos de alimentación, los aztecas ya practicaban una dieta basada en maíz, frijoles, chile y amaranto, alimentos que hoy forman la base de la dieta mesoamericana y son reconocidos mundialmente por su valor nutricional. También domesticaron el guajolote, pavo, recolectaban insectos como los escamoles, larvas de hormiga, y preparaban platillos como el tamal o el atole, que siguen vigentes en la cocina mexicana actual. En educación, el énfasis no solo estaba en la formación intelectual, sino también en la disciplina, la memoria oral, la música y la danza. Las escuelas eran gratuitas, organizadas por el Estado y obligatorias, algo que incluso muchas sociedades europeas del mismo periodo no ofrecían. En cuanto a su arte, más allá de la escultura, los aztecas destacaron en la creación de códices, libros hechos en papel amate o piel de venado, ilustrados con colores naturales, donde registraban genealogías, mapas, ritos religiosos y eventos históricos. Aunque muchos códices fueron destruidos durante la conquista, los que han sobrevivido, como el Códice Borgia o el Códice Mendoza, ofrecen un retrato vibrante de la cosmovisión azteca. La música también era esencial en su cultura. Usaban instrumentos como el huehuetl, tambor vertical, el teponaztli, tambor de hendidura, flautas de barro, caracoles marinos y sonajas, en ceremonias tanto religiosas como festivas. La música no era solo entretenimiento, era una forma de comunicación con los dioses y una herramienta de cohesión social. En lo textil, el algodón y la fibra de maguey eran tejidos con destreza para crear prendas tanto utilitarias como ceremoniales. Los colores, los patrones y los accesorios indicaban rango social, profesión y hasta estado civil. Los guerreros de élite, como los jaguares y los águilas, usaban trajes elaborados con pieles, plumas y bordados, que no solo eran intimidantes, sino también símbolos de poder espiritual. Otro logro asombroso fue la observación astronómica. Los aztecas sabían identificar los solsticios, equinoccios y fases lunares, y alineaban sus templos y plazas principales según estos fenómenos. El Templo Mayor, por ejemplo, está alineado con el punto exacto donde el sol sale en los equinoccios, marcando así momentos clave del calendario agrícola y religioso. También es notable su medicina, que incluía tratamientos con plantas como el epazote, la salvia, el toloache y el uso de temazcales, baños de vapor, para limpiar el cuerpo y el espíritu. Tenían conocimientos de cirugía menor, partos, infecciones y enfermedades crónicas, y sus médicos eran reconocidos como especialistas que seguían una formación formal y una ética estricta. Todo esto se sostenía sobre una economía altamente funcional. A diferencia de Europa, los aztecas no usaban monedas, sino sistemas de trueque regulado y productos estandarizados como el cacao, que servía como unidad de valor. Los mercados eran supervisados por jueces y la falsificación o el abuso comercial eran castigados con severidad. La riqueza no era mal vista, pero sí lo era
el egoísmo y la corrupción. Finalmente, no podemos dejar de mencionar su habilidad para integrar diversos pueblos en una federación política. El llamado Imperio Triple era una alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, que permitía una distribución del poder y de los recursos según acuerdos diplomáticos, militares y económicos. Esta federación, a pesar de sus tensiones internas, fue extraordinariamente eficaz para consolidar el poder en el Valle de México. Al observar estas maravillas, uno no puede evitar preguntarse cómo habría evolucionado esta civilización si no hubiera sido abruptamente interrumpida por la conquista. La historia no se trata solo de lo que fue, sino también de lo que pudo ser. Y los aztecas, con su equilibrio entre ciencia, espiritualidad, arte y poder político, nos muestran que otra forma de civilización fue posible y aún resuena en el corazón de América. A medida que profundizamos en el legado azteca, descubrimos que su grandeza no solo se medía en pirámides o códices, sino en la sofisticación con que tejieron cada aspecto de su sociedad. Una de las maravillas más asombrosas es el concepto azteca del tiempo y del destino, expresado a través del Tonalpohualli, un calendario sagrado de 260 días que combinaba 20 signos con 13 números, formando una matriz espiritual que regía no solo las festividades religiosas, sino también los nacimientos, los matrimonios, los ciclos agrícolas y las decisiones políticas. Para ellos, cada día tenía una energía particular, una fuerza cósmica que influía en los acontecimientos y el carácter de las personas. Esta visión determinista no era pasiva, sino una herramienta para armonizarse con el universo. Los sacerdotes especializados en el calendario, conocidos como Tonalpucue, eran consultados para interpretar estos signos y orientar la vida cotidiana de la población. Este conocimiento profundo del tiempo revela una cosmovisión donde lo espiritual, lo matemático y lo social estaban íntimamente entrelazados. Siguiendo con la estructura política, resulta fascinante que el gobernante azteca, el Huey Tlatoani, no era un monarca absoluto en el sentido europeo. Aunque concentraba gran poder, debía ser elegido por un consejo de nobles y sacerdotes, y su conducta se evaluaba constantemente. Podía ser destituido si incumplía sus deberes o perdía el favor divino. Este sistema, aunque limitado en cuanto a participación popular, ya implicaba una noción de responsabilidad y gobernanza basada en el mérito y la tradición. Además, los aztecas tenían una compleja red de funcionarios locales, jueces, recaudadores de tributos y administradores que garantizaban el funcionamiento de un imperio vasto y diverso. Esta estructura administrativa estaba acompañada por una diplomacia eficaz. Sabían cuándo usar la fuerza y cuándo negociar, enviando embajadores, regalos y amenazas veladas para lograr sus objetivos. Otra maravilla poco conocida es su respeto por la oratoria. Hablar bien era una virtud esencial, y los jóvenes eran entrenados en el arte de la palabra desde temprana edad. Los Huehuetlatoli, discursos ancestrales transmitidos de generación en generación, servían como guía moral, filosófica y educativa. Estos textos hablaban de la humildad, el respeto a los padres, la importancia del trabajo y la conexión con la tierra. En un mundo donde la palabra era sagrada, el silencio también tenía valor. Las reuniones políticas y religiosas incluían momentos de contemplación, mostrando una sabiduría que hoy nos parece avanzada. El poder del pensamiento antes de hablar. En el ámbito militar,
Los aztecas fueron temidos y respetados. Su ejército no solo era poderoso, sino estructurado y profesionalizado. Tenían rangos definidos, cuerpos de élite, insignias, entrenamiento constante y tácticas organizadas. La guerra era vista como una forma de mantener el equilibrio del universo y obtener prisioneros para los sacrificios rituales. Pero no era un acto irracional. Los aztecas respetaban ciertas reglas de combate y establecían alianzas con otros pueblos para evitar guerras innecesarias. La guerra florida, una forma ritualizada de conflicto, muestra que incluso el combate tenía un carácter simbólico y religioso. En cuanto a la espiritualidad, los aztecas no veían a los dioses como entes lejanos, sino como fuerzas vivas presentes en cada aspecto de la existencia. El panteón azteca era complejo y dinámico. Deidades como Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, representaban el conocimiento, la creación y la dualidad, mientras que Tezcatlipoca, su contraparte oscura, simbolizaba el poder, la guerra y la transformación. No eran opuestos irreconciliables, sino fuerzas complementarias. Esta noción de dualidad recorría toda la cultura azteca: día y noche, vida y muerte, orden y caos. En sus rituales, buscaban mantener el equilibrio entre estos polos. Por eso, el sacrificio no era un acto de barbarie, sino una ofrenda vital para mantener el mundo en movimiento. En este sentido, el sacrificio tenía una lógica interna que respondía a una filosofía cósmica profundamente elaborada. En el arte funerario, los aztecas practicaban el entierro con objetos personales, comida, joyas y figuras simbólicas que acompañaban al difunto en su tránsito hacia el Mictlán. Este viaje no era fácil. Constaba de 9 niveles, llenos de obstáculos que el alma debía superar antes de alcanzar el descanso final. Este recorrido refleja una visión de la muerte como transformación, no como fin. La memoria del difunto se honraba en festividades como el Micailhuitontli, antecedente directo del actual Día de Muertos. Este tipo de continuidad cultural es otra de las maravillas más impactantes. Como una tradición milenaria, logró sobrevivir a la colonización, adaptándose y fusionándose con elementos cristianos para mantener viva la conexión con los antepasados. En la agricultura, además de las chinampas, los aztecas dominaban técnicas como la rotación de cultivos, el abono con ceniza volcánica y la observación de los ciclos lunares para sembrar y cosechar. El respeto por la tierra era absoluto, y la deidad Tlazolteotl, diosa de la fertilidad y la purificación, era invocada para agradecer las cosechas y pedir perdón por los excesos. En este vínculo con la naturaleza se revela un pensamiento ecológico avant-garde que hoy inspira movimientos ambientalistas en México y otras partes del mundo. Por último, vale destacar su capacidad de resistencia cultural. A pesar del intento sistemático de destrucción durante la conquista, los aztecas lograron preservar fragmentos esenciales de su identidad a través de la transmisión oral, el sincretismo religioso y la integración de su lenguaje y símbolos en el tejido social de la Nueva España. Esa resistencia no es solo testimonio de dolor, sino también de sabiduría. En cada danza tradicional, en cada palabra náhuatl, en cada platillo ancestral, vive una civilización que se niega a morir. Por eso, hablar de las maravillas aztecas no es solo mirar al pasado,
sino también reconocer su presencia viva en nuestro presente. Con cada nueva faceta del legado azteca que exploramos, se hace más evidente que esta civilización estaba adelantada a su tiempo en múltiples dimensiones. Una de las manifestaciones más elocuentes de su genialidad se encuentra en el diseño urbano de Tenochtitlán, que no solo era una ciudad magnífica por su estética, sino funcional, estratégica y respetuosa del medio ambiente. Construida en medio del lago de Texcoco, esta urbe se conectaba mediante calzadas que se extendían como brazos sobre el agua, permitiendo el flujo constante de personas, mercancías y tributos. Sus canales navegables, similares a los de Venecia, facilitaban el transporte interno y daban una apariencia resplandeciente a la ciudad. Las casas, hechas de adobe y piedra, estaban organizadas en barrios o calpullis, donde cada comunidad tenía su propio templo, escuela y sistema de ayuda mutua. Este modelo comunitario fomentaba la solidaridad, la disciplina colectiva y la autosuficiencia. Además, cada calpulli tenía tierras comunales que eran trabajadas por todos sus miembros y cuyos frutos eran distribuidos equitativamente. En este sentido, el sistema económico azteca tenía componentes de redistribución que hoy asociaríamos con modelos sociales avanzados. A nivel simbólico, la ciudad era una representación del cosmos. En el centro se erguía el Templo Mayor, corazón espiritual y político del imperio, alineado con los puntos cardinales y los ciclos astronómicos. Este diseño no era casual, representaba la interconexión entre los humanos, los dioses y la tierra. El Templo Mayor, dedicado simultáneamente a Huitzilopochtli y Tlaloc, reflejaba la dualidad fundamental entre la guerra y la fertilidad, el sacrificio y la abundancia. Subir sus escalones era más que un acto físico, era un ascenso hacia lo divino. La ciudad, con sus jardines botánicos, mercados, escuelas, observatorios y centros ceremoniales, era un microcosmos del universo. También llama la atención el respeto que los aztecas tenían por la naturaleza. Consideraban que cada elemento natural tenía un espíritu o energía vital, lo que hoy llamaríamos animismo. No talaban árboles sin hacer una ceremonia, no cazaban sin agradecer a los dioses, no pescaban sin ofrecer tributo a los guardianes del agua. Este nivel de conciencia ecológica, basado en la reciprocidad con la tierra, contrasta profundamente con los modelos extractivos modernos. Otro aspecto impresionante es su sistema tributario. A diferencia de lo que se cree, el tributo no era solamente una imposición, también era un pacto sagrado. Los pueblos aliados o conquistados entregaban productos como mantas, cacao, maíz, obsidiana, plumas, joyas o animales, no solo como señal de sometimiento, sino como contribución al equilibrio general del imperio. Estos tributos eran registrados con meticulosidad por escribas especializados, usando pictogramas en códices y contando los volúmenes mediante nudos en cuerdas, similares al sistema de quipus andino. La administración era tan detallada que algunos historiadores la comparan con burocracias modernas. En el campo del derecho, los aztecas manejaban un sistema legal que distinguía entre delitos menores y mayores. Las penas eran proporcionales al crimen y podían ir desde el trabajo comunitario hasta la pena capital, pero también existía la figura del perdón ritual, donde el acusado podía ser absuelto si era entregado a los sacerdotes antes de ser denunciado oficialmente.
Esta posibilidad ofrecía una vía de redención que, paradójicamente, hacía más estricta la moral colectiva. En cuestiones de género, aunque la sociedad era patriarcal, las mujeres tenían roles fundamentales. Podían ser comerciantes, curanderas, sacerdotisas, educadoras e incluso propietarias de tierras. En el hogar, la mujer era vista como el centro del fuego sagrado, responsable de alimentar tanto el cuerpo como el espíritu de la familia. En las mitologías, diosas como Coatlicue, Chalchihuatlicue o Cihuacóatl tenían tanto poder como sus contrapartes masculinas, mostrando un equilibrio simbólico entre lo masculino y lo femenino. Esta integración de lo femenino en la estructura espiritual y social desafía muchos de los estereotipos impuestos por las visiones coloniales. En cuanto a la infancia, los aztecas valoraban profundamente la educación desde temprana edad. Los niños eran introducidos a las tareas del hogar, la agricultura, el canto, la danza y la memorización de textos. Las niñas aprendían a hilar, tejer, cocinar y participar en ceremonias familiares. Esta formación era integral, no separaba mente y cuerpo, ni conocimiento de práctica. Los ancianos, por su parte, eran considerados fuentes de sabiduría. Sus consejos eran escuchados con reverencia y en las decisiones comunitarias su voz era determinante. En las festividades religiosas ocupaban lugares de honor. Este respeto intergeneracional es otra señal de la profundidad humana de la cultura azteca. Entre las maravillas que aún despiertan asombro está la capacidad de la civilización azteca para mantener la cohesión cultural a pesar de su diversidad étnica. El imperio no era homogéneo, abarcaba pueblos con lenguas, costumbres y tradiciones distintas. Sin embargo, supieron crear una identidad compartida a través del uso del náhuatl como lengua franca, la imposición de calendarios rituales comunes y la participación colectiva en fiestas imperiales. Esta integración no eliminaba las diferencias, sino que las armonizaba. De este modo, los aztecas construyeron un mosaico cultural que respetaba la diversidad sin perder la unidad. Esa fórmula, compleja pero funcional, es sin duda una de las grandes maravillas políticas del mundo prehispánico. En este último tramo de nuestro recorrido por las maravillas del Imperio Azteca, es necesario detenernos a contemplar no solo su legado material, sino también el impacto intangible que han dejado en la conciencia colectiva, en la cultura viva de millones de personas que, sin saberlo a veces, siguen caminando sobre los hilos invisibles que tejieron sus antepasados. Uno de los más poderosos testimonios de esta herencia es la persistencia del náhuatl, la lengua de los aztecas, que hoy en día sigue siendo hablada por más de 1,5 millones de personas en México. No se trata solo de un idioma, sino de una visión del mundo encapsulada en palabras, en metáforas que nombran la lluvia como un regalo divino, al corazón como un espejo humeante y a la vida como una flor que canta. En las lenguas originarias, el pensamiento florece de forma diferente, y el náhuatl conserva aún ese aliento sagrado de los antiguos tlatoanis, los sabios que sabían hablar y escuchar al universo. Esta supervivencia lingüística es una maravilla de resistencia y dignidad. Otro legado profundo es el sincretismo religioso que permitió que muchas costumbres aztecas se integraran al cristianismo colonial sin perder su esencia. El Día de Muertos, por ejemplo, conserva prácticas claramente mexicas. El altar con flores, velas, comida y fotografías es un eco del Micailhuitontli. La creencia en un regreso de las almas, el uso del copal, las calaveras de azúcar y la música ritualizada
son expresiones híbridas que aún rinden culto a la muerte como continuidad y no como final. Esta capacidad para absorber sin desaparecer, para mutar sin olvidar, es otra de las maravillas silenciosas que el pueblo mexica nos heredó. En el ámbito artístico, la iconografía azteca ha influido incluso en movimientos contemporáneos como el muralismo mexicano, el arte chicano en Estados Unidos y la moda indígena moderna. Los colores, los símbolos, las formas geométricas inspiradas en códices y templos reaparecen constantemente en creaciones visuales que intentan reconectar con una raíz ancestral. El penacho de Moctezuma, por ejemplo, no es solo una pieza de plumas exóticas, sino un emblema de identidad que sigue generando debate y emoción en ambos lados del Atlántico. Su regreso simbólico a México sería un acto de reconciliación histórica. También se mantienen prácticas agrícolas como el uso de las chinampas en zonas de Xochimilco, no solo como atractivo turístico, sino como un modelo viable de agricultura sostenible. Estas parcelas flotantes, que combinan técnica, intuición ecológica y respeto por los ciclos naturales, han sido estudiadas por ecólogos modernos como alternativa ante el colapso de los sistemas industriales. La agricultura regenerativa, el cultivo en espacios reducidos, el uso circular del agua y los abonos orgánicos ya eran practicados por los aztecas con un éxito que hoy resulta inspirador. En la gastronomía, el maíz, el cacao, el chile, el amaranto y el aguacate, todos alimentos centrales en la dieta azteca, son hoy considerados superfoods por sus propiedades nutricionales. El mole, el atole, los tamales, el pozole, el chocolate caliente y hasta el uso ritual del pulque reflejan una gastronomía compleja, rica en sabores, colores y simbolismo. Cada alimento tenía un rol sagrado. El maíz no solo era alimento, sino hijo de los dioses. El cacao era moneda y bebida ceremonial. El pulque era el vínculo entre los mortales y los dioses del embriagamiento místico. La cocina azteca, en este sentido, era alquimia cultural y espiritual. El impacto de los aztecas se extiende incluso al urbanismo moderno. La Ciudad de México, construida sobre los restos de Tenochtitlán, todavía conserva en sus calles, avenidas y barrios vestigios de la antigua traza méxica. Algunas estaciones del metro llevan nombres en náhuatl. Las danzas tradicionales aún se presentan en el Zócalo, y cada tanto, los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl se cubren de misticismo cuando su silueta se recorta contra el amanecer. Incluso la justicia social y la lucha por los derechos indígenas tienen en los aztecas un símbolo poderoso de dignidad originaria. Comunidades indígenas, colectivos de memoria histórica, activistas culturales y artistas urbanos rescatan su legado para construir discursos de identidad y resistencia. En los murales, en los festivales, en la poesía, en el cine y en la educación bilingüe, el espíritu azteca vuelve a alzarse como un faro en medio de un mundo que ha olvidado el valor de la memoria. ¿Y acaso no es esta una de las maravillas más importantes? Que una civilización, a pesar de haber sido devastada por la violencia, la enfermedad y la colonización, haya logrado sembrar semillas tan fértiles que todavía florecen. Que sus ideas, sus símbolos, sus palabras, sus sabores, sus mapas del cielo y de la tierra sigan guiando a millones de personas. Que nos sigan recordando que otra forma de ver el mundo fue posible y que tal vez aún lo sea. Por eso,
Las 29 maravillas del imperio azteca que hemos explorado no son reliquias muertas, sino llamas encendidas. Nos hablan desde la piedra y el códice, desde el altar y la ofrenda, desde el canto y la danza. Nos invitan a recordar que el conocimiento puede tener forma de mito, que la ciencia puede tener rostro de Dios y que el corazón de un pueblo, cuando late con fuerza, puede trascender los siglos. Así termina este viaje, pero comienza otro, el de redescubrir con ojos nuevos lo que los antiguos ya sabían, que todo está conectado, que somos tierra, canto, fuego y memoria, que en las cenizas del pasado se esconden las semillas del futuro. Y así, al terminar este recorrido por las 29 maravillas del Imperio Azteca, no solo nos alejamos de una civilización extinta, sino que nos acercamos, con humildad y asombro, a una manera distinta de entender la existencia. Los aztecas no fueron perfectos, como ninguna cultura lo es, pero su forma de entrelazar espiritualidad, ciencia, arte y organización social los convirtió en una de las civilizaciones más avanzadas, complejas y resilientes de la historia. A pesar de la brutalidad con la que fueron conquistados, a pesar de que se intentó borrar su memoria, su espíritu persiste en los rincones de la lengua náhuatl, en los cantos de los pueblos indígenas, en los símbolos que decoran las plazas, en las flores que se colocan sobre los altares del Día de Muertos, en los calendarios que aún respetan el solsticio, en las palabras que usamos sin saber que son herencia mexica, como chocolate, tomate, coyote, mezcal. Su legado está en la tierra, en los nombres de los volcanes, en la voz de quienes recuerdan, de quienes resisten, de quienes enseñan. Pero también está en quienes aprenden, en quienes escuchan, en quienes, como tú, se detienen a mirar más allá de lo que los libros escolares dijeron. El Imperio Azteca no debe verse solo como un episodio glorioso del pasado, ni únicamente como una víctima del colonialismo, sino como una fuente viva de inspiración para el presente y el futuro. En un mundo fragmentado por la pérdida del sentido colectivo, los aztecas nos enseñan que es posible construir comunidades fuertes, educadas, organizadas, profundamente conectadas con su entorno natural y espiritual. En una época marcada por el ruido, ellos valoraban el silencio. En una sociedad obsesionada con la velocidad, ellos medían el tiempo con respeto sagrado. En un sistema donde todo se compra y se vende, ellos ofrecían su sangre para mantener el equilibrio del universo. No se trata de romantizar ni de idealizar, sino de aprender, de comprender que hubo y hay otras formas de mirar el cielo, de entender el alma, de nombrar al mundo. Y esas formas siguen aquí, vivas en cada ofrenda, en cada códice, en cada palabra que atraviesa los siglos para llegar hasta nosotros. Las 29 maravillas que hemos compartido son ventanas abiertas, invitaciones a sumergirse en un universo que no ha desaparecido, sino que espera ser recordado con respeto, con curiosidad y con amor. Porque recordar a los aztecas no es solo mirar hacia atrás, sino mirar profundamente hacia adentro. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Si este viaje te ha hecho reflexionar, aprender o ver el mundo con otros ojos, te invitamos a dejar tu comentario, compartir este video con alguien más y seguir explorando junto a nosotros las maravillas ocultas de las civilizaciones
que aunque silenciadas, aún tienen mucho que decir. Hasta pronto, y que el corazón del sol, que aún arde sobre la antigua Tenochtitlan, ilumine tu camino. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.